quiero tocar un tema muy importante en la cual uno como ser humano, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que lo hagamos, ¿verdad? Que nos esforcemos como se esforzó Josué, ¿verdad? Y para eso lo vamos a hacer en el libro de Josué 1:9, ¿verdad? Yo creo que usted que escudriña la palabra del Señor, que estudia la palabra del Señor, y yo creo que no hay necesidad tanto de estudiar esta palabra, ¿verdad? Cuando yo creo que desde pequeños hemos escuchado esta palabra en la cual dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, dice, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿verdad? Este fue un mandato que le dio, ¿verdad? El Señor a Josué, pero primero se lo había dado Moisés, ¿verdad? Yo estaba leyendo ahí donde le decía Moisés a Josué, solamente esfuércense, ¿verdad? Y sean valientes, ¿verdad? Cobren ánimo, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que Josué fue una persona que él estuvo o anduvo con Moisés, ¿verdad? Él era el que lo iba a suceder a él, ¿verdad? Él era el que iba a tomar el lugar de Moisés y por eso mismo era que Moisés le enseñaba cómo él podía vencer, ¿verdad? O alcanzar la promesa, porque ellos estaban luchando por una promesa, ¿verdad? Usted y yo estamos luchando por una promesa, pero necesitamos, número uno, ¿verdad? Ser obedientes, ¿verdad? Porque aquí hay un mandato. Dice, mira que te mando, ¿verdad? El Señor nos le estaba mandando, ¿verdad? Que se esforzara, ¿verdad? Que él se esforzara para poder obtener la promesa que ya Moisés había venido ya encaminándolos, ¿verdad? Ya la promesa ya estaba encaminada, pero era necesario que siguieran avanzando, que no se detuvieran por nada. Y por eso Moisés y el Señor le decían a Josué, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces, ¿verdad? Y número uno, la obediencia, ¿verdad? Josué tuvo que levantarse a pesar de la pérdida que de Moisés, ¿verdad? Que era una gran pérdida, ¿verdad? Había sido su maestro, ¿verdad? Lo había guiado por el desierto y así de como hablamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, voy a tocar un tema un poquito delicado, ¿verdad? Muchas veces hemos tenido una pérdida y yo creo, ¿verdad? Que Josué él estaba triste y el pueblo también estaba triste de haber tenido esa gran pérdida que era Moisés, ¿verdad? Pero ya el Señor ya les había hablado que Josué iba a ser su sucesor, ¿verdad? Entonces, yo creo que el pueblo estaba, me imagino yo que estaba triste, ¿verdad? Y estaba deprimido, ¿verdad? Pero ya el Señor ya les había dado a otra persona, ¿verdad? La cual iba a tomar el mando para seguir dirigiéndolos, ¿verdad? Entonces, número uno, él tuvo que ser obediente, ¿verdad? La obediencia, ahí sí que él tenía que obedecer a la palabra. Número uno, a lo que le había enseñado Moisés, ¿verdad? Y lo que Moisés le había enseñado era la palabra del Señor, que él guardara la palabra en todo momento, que no importara lo que él iba a pasar, las circunstancias, los obstáculos que él estaba pasando, que él tenía que guardar los estatutos que el Señor les había dado, ¿verdad? Por eso dice Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, ¿se da cuenta? Ahí está la orden que el Señor le dio a Josué, levántate. Yo me imagino, como le decía al principio, que ellos estaban tristes por esa pérdida, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ya no es tiempo que estén tristes, ¿verdad? Sino que levántense, ¿verdad? Levántate, Josué, y tú tienes que tomar el control del pueblo para que ellos alcancen la promesa que yo les he hecho, porque el Señor les había hecho esta promesa al pueblo de Israel, pero era necesario que hubiera una obediencia, ¿verdad? Y en esa obediencia tenía que haber esfuerzo. Usted y yo tenemos que esforzarnos. Dice, solo esfuérzate y sea valiente. Usted y yo tenemos que esforzarnos por alcanzar esas promesas, ¿verdad? Muchas veces como seres humanos queremos obtener cosas en nuestra vida, queremos ser personas exitosas, pero no queremos esforzar, ¿verdad? Muchas veces queremos tener un buen empleo, pero no queremos esforzarnos, ¿verdad? Yo quiero un empleo, pero de entrar a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, ¿verdad? No es así, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que dar lo mejor de nosotros para que el Señor nos añada bendición a nuestra vida, ¿verdad? Y siempre guardando la palabra del Señor.
¿verdad? Aquí le decía, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Necesitamos ser obedientes y necesitamos tener un esfuerzo para poder alcanzar esa promesa. La promesa era que los iban a llevar a la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos para poder obtener esa promesa, ¿verdad? Todo esfuerzo que usted hace en esta vida es recompensado. Pero si usted no se esfuerza, también va a tener una recompensa, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros sembramos va a tener una cosecha, ¿verdad? Usted y yo tenemos que procurar, ¿verdad? Esforzarnos por lo que nosotros queremos. Aún las personas, los jóvenes, ¿verdad? Que están estudiando, tienen que esforzarse, ¿verdad? Para obtener buenas calificaciones, tienen que esforzarse para agradar primero al Señor y después a sus padres, ¿verdad? Porque si agradan al Señor, se les va a ser fácil, ¿verdad? Obedecer a sus padres, ¿verdad? Pero si no, ¿verdad? Pero todo requiere de un esfuerzo. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué le recalcaba ahí, sé muy valiente? Aparte de que le había dicho, sé valiente, después le dijo, sé muy valiente. O sea, vas a necesitar de esa valentía porque se te van a atravesar muchos enemigos en tu paso, en tu camino. Van a tratar la manera de obstaculizar que obtengan esa promesa, pero ustedes sean muy valientes. Ustedes tienen que esforzarse, tienen que alcanzar esa promesa porque desde el principio ya Dios se las había prometido, ¿verdad? Y ese es el problema, que muchas veces, ¿verdad? Estamos pasando situaciones difíciles y ya el Señor nos ha prometido que nos va a dar esa victoria, que vamos a ganar esta batalla, ¿verdad? Y muchas veces por el problema aunque estamos pasando, no podemos discernir esa promesa, ¿verdad? Que ya tenemos esa victoria ganada. Solamente es que seamos obedientes, que nos esforcemos y que seamos valientes, pues, ¿verdad? Para enfrentar las situaciones que se vienen cada día a nuestra vida, porque cada día tenemos una batalla que librar, querido oyente. Cada día tenemos una circunstancia difícil en la cual tenemos que saber sobrellevar, ¿verdad? Por eso Moisés le decía, ¿verdad? Que solamente guardara, ¿verdad? Que guardara esa palabra y el Señor se la volvió a recalcar a Josué, solamente guarda la palabra, ¿verdad? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se dan cuenta? Que no se apartara de la palabra, que no se apartara de lo que él conocía de Dios, porque por medio de eso él iba a ser guiado, ¿verdad? Y él iba a ganar todo lo que el Señor le había prometido, él iba a alcanzar todo lo que el Señor le había prometido, y no solo él, sino que juntamente con el pueblo que él iba dirigiendo, ¿verdad? Usted y yo, ¿verdad? Estamos llamados, ¿verdad? A esforzarnos, a ser valientes, pero sobre todo dice que no tengamos miedo, porque muchas veces el miedo, ¿verdad? Viene a nuestra vida y nos detiene, nos estanca, nos paraliza, porque el miedo eso es lo que hace, nos paraliza, pero más el Señor le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente porque vas a tener que enfrentar muchas cosas, pero sobre todo eso, yo te voy a dar la victoria, le decía el Señor a Josué, y hoy el Señor te dice que sobre toda circunstancia, sobre toda cosa que estás pasando, el Señor te va a dar la victoria, querido oyente. Muchas veces nosotros nos atribulamos, nos sentimos ansiosos, sentimos que definitivamente ya no damos más, pero el Señor dice, solamente esfuérzate por ser obediente, porque créame, hermano, que la obediencia cuesta ser obedientes, ¿verdad? Pero si no recibimos, si no venimos delante del Señor, si no venimos primero a cumplir la primera orden, no va a haber una segunda orden, ¿verdad? No va a haber una segunda instrucción. Entonces, por eso lo primero es la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia va de la mano, ¿verdad? Con el esfuerzo y la valentía y no temor, o sea, cero temor, ¿verdad? No temas, no desmayes, ¿verdad? Porque Jehová tu Dios, dice, estará contigo en donde quiera que vayas. Así estuvieras
pasando una situación difícil, el Señor está ahí. Aún no la estés pasando, el Señor está ahí contigo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene cuidado de ti, te decía hace 8 días, las 24 horas. Las 24 horas del día el Señor tiene cuidado de tu vida y de la mía. Y es por eso que nosotros venimos hoy y te decimos, ¿verdad? Te decimos, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, porque Jehová está contigo. Jehová tu Dios está contigo. Si tú eres un hijo de Dios, cuéntate con esa dicha, ¿verdad? Cuéntate con esa bendición que tienes esa promesa, pero no dudes en guardar la palabra del Señor, no dudes en practicar la palabra del Señor, porque de nada te sirve que la leas y que la escudriñemos si no la practicamos. Pongamos en práctica la palabra del Señor, esforcémonos, seamos valientes, ¿verdad? Y vamos a alcanzar esas promesas, porque hay condiciones para alcanzar esas promesas, y es ser obediente. Esfuérzate, no temas, no desmayes, porque Jehová ya te ha dado la victoria de antemano. Solamente es que tú te esfuerces, que te levantes y que te esfuerces y que no temas, porque Jehová estará contigo todos los días de tu vida, todos los días. Quiere decir, todos los días son los 365 días del año. El Señor estará contigo. En esta hermosa tarde yo quiero enviarte una bendición de parte del Señor, ¿verdad? Y solo quiero decirte que el Señor dice, no temas, yo te ayudo, ¿verdad? Ahí sí que como estuvo el Señor con Moisés, estuvo con Josué, y como estuvo con Josué, yo sé que está contigo y está conmigo. Y Él no es ajeno a las circunstancias que tú estás pasando. Él no es ajeno a esa situación adversa que estás pasando, porque Él tiene cuidado de ti. Solamente esfuérzate, sé obediente y sé muy valiente. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado. Gracias, papito lindo, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, nos llamas a esforzarnos, que tú nos llamas a ser valientes, que tú nos llamas, papito lindo, a que no tengamos miedo porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino que nos has dado un espíritu de amor y de dominio propio. Y por eso yo vengo en esta hermosa tarde a declarar, Señor, mujeres y hombres esforzados, Señor, hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Padre Celestial. Yo te doy gracias. Bendice a cada oyente, Señor, a cada persona que nos está viendo, Señor, en esta hora. Señor, bendícela con bendición de lo alto. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.